La semana pasada decíamos qué importante es que nosotros comprendamos y entendamos el propósito de Dios para nuestra vida, que como cristianos, hombres, mujeres, como cristianos, vamos a pasar por situaciones en las que tal vez no comprendamos por qué pasamos esas situaciones. Y ¿Qué número? Ujú. recordábamos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, del mismo Daniel, y de cómo Dios estuvo puntualmente ahí. Por eso salen las frases como Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo, los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, los caminos del Señor son más altos, sus pensamientos, todo es más grande. Hablando de Dios, absolutamente todo es más grande. Nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos de Dios, somos los que tenemos que subir. Ciertamente el Señor descendió como hombre, nos mostró el ejemplo para que nosotros en oración subamos. Jesús vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, pero regresó al Padre. Entonces nosotros hoy tenemos que subir en oración al Padre. Ciertamente Dios está en todas partes, pero nuestra oración se tiene que elevar para que nosotros aceptemos y seamos obedientes para que cada una de las situaciones por las que pasemos, si ustedes recuerdan, glorifiquemos a Dios. Nuestra vida tiene que glorificar y tiene que exaltar al Señor, aunque no comprendamos todo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ser obedientes, someternos, ser sumisos delante de Dios y Él se encargará de todo lo demás. Hoy vamos a comenzar con la lección número 2, entendiendo la elección de Dios. Entonces les voy a pedir por favor que vayan a Primera de Pedro. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, que son los que vamos a estar estudiando. De ahí vamos a usar versículos de referencia para explicar esta clase, ¿sí? Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ok, dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vean lo profundo de esta introducción que hace Pedro hacia la iglesia. Pudieron haber gentiles y también pudieron haber judíos, entonces habla de manera en general, judíos, gentiles, y esto es lo interesante de cómo el evangelio se fue extendiendo, cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios y cómo fueron los discípulos o los apóstoles llevándolo tal y como lo dijo el Señor a través del Espíritu Santo, ¿no? Llegará el poder para ser mártires y saldrán a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? No les dijo cómo. Vendrá el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo salieron? Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que hubo una persecución. En ese momento no salieron los apóstoles, salieron después, pero hubo una persecución, hubo después de la muerte de Esteban, vino Felipe y todos los que fueron dispersos fueron hablando acerca de el evangelio, que es la doctrina o el fundamento del Señor Jesús. Entonces, dice claramente Pedro, apóstol de Jesucristo. Miren, siempre que estudiamos un libro, una carta, hay una duda de quién escribió y es correcto porque de esa manera nosotros tenemos que darnos a la tarea de investigar. Para nosotros, después de miles de años, hablando 2000 años, como estudiantes, sabemos que otras personas ya hicieron su investigación. Dentro de la misma Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, todo lo pasamos por el filtro de la Biblia, pero hablamos de
palabras que otros ya investigaron. Tal vez más adelante otras personas puedan leer los libros que ustedes escriban, las predicaciones o enseñanzas que ustedes hagan. ¿Por qué no? Claro que sí. Dios es bueno y Dios puede usarnos como Él quiere. Entonces, hoy nosotros estudiamos palabras, significados, historia, geografía, y cómo se relaciona y cómo nos ubican en los países de antiguos o hablando de 2000 años, cómo lo ubican hoy, como lo que es Turquía. Entonces, para nosotros como estudiantes, nosotros usamos, ¿sí?, lo que otras personas ya investigaron, pero he aquí el punto. Esto es muy importante, saber qué fuentes podemos usar. Por ejemplo, yo quiero hacer una predicación de Jesús. Lo menos que voy a hacer es agarrar una Biblia de los testigos, ¿sí? O comentarios adventistas. No puedo, porque ahí a Jesús lo tienen como creación. De hecho, las enseñanzas cuando a ti te tocan 7 de la mañana, 8 de la mañana, que no quieres salir, y en una ocasión me dijeron, tú sabes que decían los mormones, tú sabes que Jesús y que Satanás son hermanos. Digo, a ver, explíquemelo. Bueno, solamente se los digo porque tenemos que tener cuidado acerca de las fuentes, aunque el comentario es muy sencillo, si nosotros no preguntamos, claro que no tenemos que dudar de todo lo que estemos aprendiendo, pero si hay hermanos con más experiencia que nos puedan enseñar, acudan a ellos para saber qué fuentes podemos investigar. En Internet pueden decirme, hay millones, sí, pero no sabemos en qué condición, no sabemos en realidad cómo fue la vida de tal persona, no sabemos si en realidad creía o no creía en Dios. Han salido años atrás personas diciendo, yo llevo 15, 20 años predicando de la Biblia, pero la verdad soy ateo. Entonces hay que tener cuidado de las fuentes. Eso es muy importante como estudiantes, saber qué fuentes podemos nosotros usar. Pero bueno, volviendo al tema del versículo 1, en el primer texto se registra que Pedro es el que está escribiendo y nadie más hace un comentario acerca de que Pedro no es, sino que se hace una referencia de que Pedro es el apóstol de Jesucristo y que fue el testigo ocular de todo su ministerio. Por eso dice claramente él, Pedro, apóstol de Jesucristo. Nosotros somos ahora siervos de Jesucristo y que podemos hablar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como cristianos, que tenemos que tener la seguridad de hablar como lo está haciendo Pedro. Y dice él claramente, siervo de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener esa seguridad al hablarle también a otras personas. Somos siervos de el Señor, ¿sí? Ok. Entonces, ya no hay duda de quién escribió esta carta. Pasamos a lo siguiente. Pedro escribe para algunas personas en particular. Dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas provincias están situadas cerca del Mar Negro. Aunque la frase los expatriados de la dispersión, o sea, los que fueron sacados de su lugar de origen, los destinatarios de esta carta eran probablemente cristianos gentiles, en su mayoría. Por eso les decía, tanto gentiles como judíos ya convertidos al cristianismo, seguidores de el Señor Jesús, pero escribe a ellos. Y esto es maravilloso. Pareciera sencillo el comentario, pero es maravilloso porque la gracia del Señor se extendió a judíos y a gentiles. Y por eso hoy nosotros estamos delante del Señor reconociendo que es nuestro Salvador, porque otros se dieron la tarea de ser antes que tú y que yo obedientes a las indicaciones del Señor. Esos son ejemplo para la vida de cada uno de nosotros.
que si ellos ya fueron obedientes y gracias a su labor y a su esfuerzo y de hecho arriesgaron su vida, hoy nosotros conocemos del Señor. Entonces nos toca hacer lo mismo. Bueno, en el versículo 2 dice elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios. Ok. ¿Quiénes son los elegidos? Miren, los elegidos son perseguidos por los hombres, pero son elegidos por Dios. Un ejemplo, cuando Pablo fue alcanzado por el Señor Jesús, él era un perseguidor, pero cuando fue alcanzado por Jesucristo, hasta, vaya, el nombre le cambió y le cambió sus convicciones, lo cambió desde lo profundo del corazón hacia afuera. Él lo transformó. Después él, de perseguidor, se convirtió a ser un perseguido por predicar la verdad. Él perseguía a los predicadores de la verdad, pero al ser alcanzado por la gracia, se convirtió en un perseguido. Así es que los que son escogidos por Dios son perseguidos por los hombres. Bueno, al igual que Dios escogió a Israel, escogió también a la iglesia desde la eternidad como su propio pueblo. Hablemos de la elección, que es el título de esta segunda enseñanza, donde hablamos acerca de entender o entendiendo la elección de Dios. Eligió al pueblo, pero también escogió a la iglesia desde la eternidad como su propio pueblo. Y algún día estaremos con el Señor por la eternidad. Pero la elección, doctrina, esta palabra de elección es una enseñanza, pero es una doctrina que causa mucha confusión o estragos por no entender. De hecho, unos se van de la iglesia y otros llegan a la iglesia por no entender. Unos se van y otros regresan. Algunos dicen que Dios los eligió para salvación, pero a otros no. Entonces quiere decir que los elegidos se salvarán. Muchos por entender mal hacen muchas cosas indebidas y dicen, no podemos perder la salvación. Ya fuimos elegidos y podemos hacer lo que quiera. De la libertad que tenemos en el Señor, muchos por no entender la elección pasan al libertinaje. Al fin de cuentas, ya no pierdo mi salvación y puedo arrepentirme, ponerme a cuentas y no pasa nada. Bueno, creemos que la salvación no se pierde, pero vamos a desarrollarlo de una manera que ustedes comprendan, entendamos qué es la elección de Dios, para qué nos escogió el Señor. E inevitablemente tenemos que tocar la predestinación, pero mi enfoque es la elección. Pero vamos a hablar acerca de sí la predestinación y para qué fuimos predestinados. Así es que no se duerma y ponga mucha atención para que no diga, el pastor dijo algo que no estoy de acuerdo. Pero miren, cierto o no, esta doctrina de la elección causa mucha confusión. Tal vez algunos no tengan mucho conocimiento y tal vez no lo entiendan. Bueno, tenemos que estudiar más. Por eso muchos se van de la iglesia, otros regresan. Se lo repito, algunos dicen, Dios nos eligió para salvación, pero a otros no. Entonces los elegidos son los que se salvan. En la soberanía de Dios cabe únicamente que Él sabe quién es realmente salvo y quién no. O si ustedes salen a la calle, ustedes no pueden señalar a una persona y decir, Él va a ser salvo y Él se va a perder. No podemos. No podemos hacer eso. No está en nosotros elegir quién se va a salvar y quién no. No podemos asegurar, este sí tiene como cara de o actitudes de que se va a salvar. No. Entonces, escuchen. Otra postura dice que
que no se refiere a este tipo de elección, o sea, que tú fuiste elegido para ser salvo y tú fuiste elegido para condenación. Entonces, ponga atención. Nosotros conocemos los atributos de Dios y sabemos que Dios conoce lo que sucede desde la eternidad hasta la eternidad. Dios lo conoce y lo sabe todo. Él sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Y otra cosa es que Él manipule la salvación, porque muchos así lo entienden. Él sí va a ser salvo, él no va a ser salvo. Él sí, ella no. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que Cristo murió por quién? Murió por todos. Dios sabe quién sí se salvará y quién no. Eso no lo podemos negar, pero eso no se le puede revelar a los hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es cierto, hay un versículo central que es San Juan 3:16 que dice lo siguiente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora les pregunto, hasta hoy en la actualidad, ¿todas las personas creen? Vino al mundo, vino a traer salvación al mundo. De hecho, el contexto de San Juan 3:16 es que Él no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino al mundo para que sea el mundo salvo por medio de Él. Pero si ustedes recuerdan, San Juan 5:39 y 40 dice, ustedes escudriñen, investiguen, profundicen. Ustedes creen que en las escrituras van a encontrar la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Entonces, las escrituras son el manual para llevarnos a la salvación, pero a lo largo de la historia se nos ha enseñado que no todos van a creer. La salvación vino al mundo, pero ¿quién va a ser salvo? Los que creen, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios elige, sí, elige para salvación, pero muchos rechazan esa elección. Hablamos del libre albedrío. Muchos rechazan lo que el Señor les trae para salvación. Si ustedes lo han notado, bueno, al leer San Juan capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto, porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué fue enviado? Sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Ok? El contexto, versículo 18. Y el que en él cree, ¿sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Les pregunto, estas no son palabras de uno de los apóstoles. Estas son palabras directamente del Señor Jesús, donde Él dice claramente que llegó al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero ¿quién va a ser salvo? Eso es lo que tenemos que entender y aceptar, porque todos tenemos parientes que se resisten a la gracia, pero ahí nosotros no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es predicarles y decirles, las escrituras dan testimonio de quién te puede dar vida eterna. San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti de una relación personal. El único Dios verdadero. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es vida, Él es camino y Él es la verdad. Pero la verdad es que no todos quieren aceptar. Pero bueno, siguiendo con
Con la enseñanza de hoy, hablamos entonces de otra postura, pero es muy interesante como lo menciona el mismo Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Mateo 7 del 13 en adelante. Entonces, miren, Cristo murió por todos. Dios sabe quién sí se salvará y quién no. Eso no lo podemos negar, pero no se nos revela a nosotros. A lo que se refiere que fueron elegidos, ¿sí? Que toda la humanidad fue elegida para salvación, escuche bien, fue elegida para salvación, vino a este mundo, pero no todos quieren la salvación. ¿Y qué hacen? Continúan en su propio camino y la escritura dice en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La puerta estrecha y una puerta ancha. Entran por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, parafraseando los versículos, que te llevan a la vida. Pero la puerta ancha, que es el camino espacioso, te va a llevar a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Jesús lo dice, pocos son los que siguen el camino. Pocos son los que hallan la puerta y siguen el camino, pero muchos son los que entran por la puerta ancha y por el camino espacioso. Tanto la puerta estrecha, y no se adelante a pensar, déjelo desarrollo, tanto la puerta estrecha como la ancha se ofrecen como vías para llegar al reino de Dios. Pero la humanidad debe elegir entre estas dos vías, caminos. La puerta estrecha es la fe, únicamente en Cristo, y es precisa esta fe. Esta representa la verdadera salvación, según dispuesto por Dios. ¿Y a dónde nos conduce? A la vida eterna. Pero la puerta ancha, que representa a todas las religiones por obras, y habla también de una autojustificación, sin una única vía, pero conducen al infierno, no al cielo. Estos caminos, o todos los que deciden seguir por la puerta ancha, que representan las diferentes religiones que te dicen que te puedes ganar el paraíso, el cielo, por medio de obras o la autojustificación, hermanos, no conducen al cielo, conducen al infierno. No sé si ustedes saben cómo es la temática de los testigos de Jehová, pero por eso hay una insistencia al tocar tu puerta. Por eso ahora se paran en las esquinas, porque lo que ellos pretenden ganar y quieren ganar es por medio de obras. Es por obras, pero por obras nadie va a llegar al cielo. Las únicas obras que aceptó el Señor Jesús para que nosotros entremos al cielo son las del Señor Jesús. Él murió, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. El único que hizo esto y que el Señor lo aceptó fue Jesús. De ahí, nadie más puede hacer algo para ganarse la salvación. Ustedes saben lo que dice la Biblia, ¿sí? En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dicen lo siguiente. Antes de mencionarles estos, ¿ustedes recuerdan qué dice Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Entonces, desde ahí se nos habla quién, cómo y cuándo sucederá esto, pero el que escoge es el Señor. En ningún otro hay salvación. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Quiénes son esos pocos? Muchos dicen lo siguiente: yo tuve la decisión de ser salvo. O también otros han tomado la decisión de no ser salvos. Es como si estuvieran apuntando al libre albedrío, pero no es como diciendo yo puedo hacer lo que quiera. Al final de cuentas, Dios llega con nosotros con un mensaje de salvación, pero también jugamos un papel muy importante, no para la salvación, sino para aceptarla. Miren, cuando hablamos de yo tuve la decisión de ser salvo o no ser salvo, hay una conjugación. Cuando hablamos de esta conjugación, hablamos de una acción y de un efecto entre mi decisión y lo que Cristo hizo. Pero ¿qué dice la Escritura? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando de un versículo que conocemos muy bien, pero que tenemos que entender muy bien que el autor de eterna salvación es el Señor Jesús. Ahora, si ustedes leen estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: Dios los salvó por su gracia, aunque nosotros no merecíamos la salvación, Dios nos salvó. Dios salvó a cada uno de nosotros. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando llega la salvación a nuestra vida, cuando creemos, cuando hablamos acerca de la fe, y el autor de la fe es el Señor Jesús. De hecho, la fe que hay en nuestras vidas no es propia, es de Dios. Él lo hace todo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si somos salvos, debemos darle gracias a Dios todos los días porque ya no estamos condenados. Nos ha dado libertad y nos ha comprado. Entonces, las cosas buenas no le van a dar a nadie la salvación, pero nosotros hemos sido salvos para hacer cosas buenas, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Esto se comprende bien, ¿verdad? Después de ser salvos, tenemos la responsabilidad y se nos ha dado la orden de hacer obras buenas, pero ya somos salvos. ¿Sí? Ok. ¿Dónde queda entonces el asunto de que Dios elige o no elige? Porque algunos dicen, bueno, Dios escogió para salvación a este y para este no. Fíjense cómo lo vamos a desarrollar. ¿Dónde queda el asunto de que Dios elige o no elige? Vamos a leer el Antiguo Testamento, algunos versículos, dos versículos que le voy a mencionar y de ahí pasamos al Nuevo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 5. Deuteronomio 21, 5. ¿Listos? Deuteronomio 21, 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová. Y dice, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Vean la autoridad, sacerdotes, hijos de Leví. Ahora les pregunto, ¿nosotros somos sacerdotes como ellos?
se nos ha escogido a nosotros como levitas, claro. Pedro dice que somos reyes y sacerdotes, pero no sacerdotes como ellos. Ahora, somos levitas, nos ha escogido Dios para que nosotros fuéramos de la tribu de Leví. No, en algunas iglesias a los ministros de alabanza les llaman levitas, ¿verdad? Bueno, eso no entra en discusión, simplemente los escogió a ellos como levitas. A algunos hoy en la actualidad escoge Dios dentro de la iglesia y de los ministerios para ser oradores, predicadores, evangelistas, misioneros, maestros, maestros de niños. Algunos no tenemos, no es que no querramos a los niños, los amamos, pero no todos tienen la paciencia para enseñar a los niños la verdad. 5 minutos y ya te desconviertes, ¿no? Háblenle a las maestras, yo no puedo. La verdad, no todos están hechos para ser maestros de niños. Les doy un testimonio. Una ocasión estaba predicando en una iglesia y el salón de los niños eran salones subterráneos, ¿verdad? Entonces cuando bajo, pues un pastor amigo le estaba dando esos cinturonazos a un niño. Le digo, ¿qué pasó? Oh, es que era su sobrino. No, es que ya no entiende, dice. Le estoy diciendo quién hizo el arca y cómo entraron los animalitos. Y le digo, el que no entiende eres tú, le digo. No, no se debe de tratar así a los niños. No, se les tiene que dar amor y hay que escucharlos. Porque normalmente en las iglesias de casa de oración, nuestras enseñanzas duran 1 hora, pero a los niños los podemos perder en 5 minutos. Bueno, algunos Dios los escogió para ser maestros de niños. Aquí dice claramente el versículo que Dios escogió a los levitas para que les sirvan, vean la función, para servir y para bendecir, para que ellos decidan toda disputa y ofensa. A cada uno lo escoge Dios y le va a decir cuáles son sus responsabilidades. A los levitas para que sirvan, o sea, para que adoren, sirvan y para que a través de la palabra de Dios ellos bendigan el nombre del Señor. Deuteronomio 4:37. Deuteronomio 4:37. ¿Listos? Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Miren, qué difícil fue de verdad vivir en esa época, porque había un pueblo escogido, pero Dios por su dureza cambió eso en el Nuevo Testamento. Antes de pasar al Nuevo Testamento, escogió a los patriarcas. Comenzó esta nación con el padre de la fe, con Abraham, después siguió Isaac, después Jacob, descendieron a Egipto con 70, salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Algunos han dicho que durante esos 40 años se pudo contar hasta 3 millones de personas, pero era un pueblo escogido. Dios escogió al pueblo más pequeño, lo escogió para engrandecer su nombre, para derramar su misericordia, mostrar su amor y mostrar su poder, demostrarle a las naciones quién era el verdadero rey. Pero este pueblo endureció su corazón una y otra vez. Aún a pesar de ver los milagros, de salir por el desierto, tener la nube de día, la columna de fuego de noche. Imagínense en el desierto darle de beber a más de 2 millones de personas. Era un milagro, algo que solamente Dios podía hacer. Pero este pueblo, si ustedes leen el Éxodo, siempre fue rebelde. De hecho, hasta presionaron a Aarón para que les hiciera dioses y Aarón dijera, aquí están tus dioses. Se cansaron del maná, les dio carne, renegaban de Dios. Qué difícil, de verdad, la tuvo Moisés. Y Dios conocía el corazón de ese pueblo y conocía sus pensamientos, pero la misericordia de Dios siempre estuvo ahí porque fue el pueblo escogido por Dios.
y la misericordia del Señor sigue igual. Él no cambia, no tiene mudanza ni sombra de variación. Pero esto cambia en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera cambia? Bueno, vamos a San Juan capítulo 11, perdón, 1. San Juan capítulo, aquí lo voy a corregir. San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Ya lo tenemos. Son muy rápidos. Qué bueno. San Juan 1, 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos darnos cuenta que aunque había una elección del pueblo o descendencia, no fue una elección de salvación, porque ellos, el pueblo, rechazaron la salvación. La nación escogida rechazó la elección, rechazó esa salvación. ¿Cómo? Fíjense, lo suyo. Menciona esas dos palabras, ¿no? Los suyos. La primera referencia a lo suyo corresponde al mundo de la humanidad, hablando en general, mientras que la segunda corresponde a la nación judía. Como creador, siendo Dios el creador, el mundo le pertenece. El verbo vino a este mundo y vino como su propiedad, pero el mundo ni siquiera lo reconoció. Estaba en una ceguera espiritual. Juan usó la reiteración de los suyos en un sentido más concreto para referirse al propio linaje físico de Jesús, los judíos. Aunque ellos poseían las escrituras, y quiero que escuche usted esto bien, ellos tenían las escrituras, escrituras que daban testimonio acerca de su persona y acerca de su venida, pero ellos optaron por no aceptar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es importante destacar estas palabras. Mas a todos los que le recibieron dentro de su pueblo, y ya ahora sí que hablando de nosotros, a los que creen en su nombre, y su nombre trae salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre tiene mucho poder y mucho significado. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Isaías capítulo 65, del versículo 1 al 3. Isaías capítulo 65, del 1 al 3. Ok. Dice lo siguiente. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. He aquí, heme aquí, heme aquí. 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, los suyos, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. 3. Pueblo que en mi rostro me provocaba de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto puede usarse como una referencia al capítulo número 1 y en general a todos aquellos que han rechazado al Señor, porque aquí se puede hacer mención tanto de judíos como de gentiles. El pueblo dice que constantemente era rebelde y que en mi cara quemaban y sacrificaban. Y que fui buscado más por gente que no era en ese momento mi pueblo. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Jeremías capítulo 7, versículo 24 al 26. Jeremías 7 del 24 al 26.
Se lo repito, Jeremías 7 del 24 al 26. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Continuamente había palabra profética y los profetas les decían que se volvieran a Dios. ¿Qué hacían ellos? Iban hacia atrás y no hacia adelante. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, díganme, sí o no, ellos rechazaron esta elección para que fueran continuamente un pueblo salvado por Dios. Ellos tomaron su propia decisión. Muchos se convirtieron a la idolatría. Algunos se fueron a otras naciones, dejaron al verdadero Dios y siguieron esculturas. Entonces, en lugar de ir hacia adelante, fueron hacia atrás, y lo dice claramente el profeta Jeremías. Fueron peor que sus padres. Wow. Bueno, Dios escogió a Israel ciertamente como su pueblo amado. Ellos fueron escogidos para salvación, pero recuerda, en el Nuevo Testamento dice que a los que creen en su nombre. Pero ¿qué dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Qué hizo Dios? Escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nos escoge desde el principio para salvación. Recuerden que Dios eh, conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios no está sujeto a tiempo y espacio, pero Él realmente conoce todo. Sabe quién le va a aceptar y quién no, pero nuestro papel es predicar la palabra de Dios. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar, y que a través del evangelio, a través de la locura de la predicación, el Señor les haga un llamado. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Sí, leí el 13 y el 14. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que sí hay un llamado, que sí Dios escoge, pero no podemos, de hecho, la palabra es, por eso es perfecta, que se complementa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y no se contradice para nada. Hay un mensaje desde el principio y hasta el final donde dice que Él va a llamar a todo pueblo, lengua y nación. Tenemos que predicar nosotros la palabra de Dios, porque Él es el que escoge, pero ahora nos usa a nosotros para la predicación del Evangelio. Ok, entonces dice claramente que fuimos escogidos desde el principio para salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quería que nadie se pierda, pero hablando desde el principio de la desobediencia de Adán, la tierra cayó en pecado y también en condenación. Pero Dios no temía que hubiera pecado. ¿Por qué razón? Porque ya tenía la solución. ¿Quién era la solución para ese pecado? Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener una vida relacionada con Dios. Una vida relacionada con Dios es una bendición, porque Él te escogió según su presciencia, conocimiento anticipado. Quiere decir que Dios conoce todo. Pero es muy importante que nosotros tengamos esto en el corazón y en la mente,
El que cree es salvo. Y el que no, como lo dice en San Juan, es condenado. Dios sí sabe, pero nuestra tarea es presentar la salvación. Dios sabe todas las cosas. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. Fíjese lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo sé que si nosotros hemos escuchado diferentes posturas de la predestinación, mencionando otra corriente teológica, van a escuchar que algunos han sido escogidos por Dios para salvación y otros han sido escogidos para condenación. Es su manera de interpretar la predestinación, pero nosotros estamos hablando de lo que dice el versículo y San Juan capítulo 15 al 17, que cómo la salvación llega al mundo. La salvación llega a todo el mundo, pero sabemos que no todos van a creer. Entonces, ahí llega el punto de discusión. ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. ¿Dios sabe quién va a ser salvo? Sí. Pero Pablo dice que nosotros debemos hacer el llamado por medio de el evangelio. Y si alguien toma la decisión de no creer como el pueblo en el Antiguo Testamento que había sido escogido para la salvación, pero ellos decidieron no escuchar, seguir sus propios consejos, seguir su propio camino, cierto o no, hoy muchas personas tienen ese mismo pensamiento, siguen sus propios ideales, dicen que cada cabeza es un mundo, cada uno es arquitecto de su propio destino, pero la Biblia dice que nosotros somos llamados a predicar el evangelio, somos llamados a llevar las buenas nuevas, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No nos corresponde a nosotros decir tú sí y tú no, como algunos lo enseñan en diferentes lugares. Y por eso, hermanos, insisto, y es muy importante que ustedes conozcan la doctrina de su iglesia, que escuchen las enseñanzas y las vuelvan a repasar y profundicen en ellas, porque dice el versículo 29, si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pues Dios conoció a los suyos, conocimiento previo de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Entonces, ¿para qué nos predestinó? Si nosotros leemos la Reina Valera, dice lo mismo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Algo que hemos insistido, que el contexto rige el significado de la palabra. Ya hablamos de que la hermenéutica es la interpretación y la aplicación. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto que eh, rodea esa palabra para darle la interpretación. Dice claramente que fuimos predestinados para ser como su hijo. No podemos cambiarle la interpretación o darle otra enseñanza. Si usted lo lee en la versión Palabra de Dios para Todos, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo, los predestinó para que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Versículo 30. Dios decidió que serían como su hijo, o sea, a los que predestinó. Por eso los escogió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria.
lo que dice en la Reina Valera. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Pero ¿para qué fuimos, insisto, predestinados? Para ser como su Hijo. Lea usted la versión que lea, y si usted investiga la palabra tomando en cuenta el contexto, le va a decir lo mismo. El lenguaje sencillo dice, desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el mayor. 30. A los que él ya había elegido, los llamó y los aceptó y les dio un lugar de honor. ¿Para qué? Para ser como su Hijo. A su Hijo, ¿qué le dio el Señor? Un lugar de honor. Está sentado a la diestra de Dios. Para que donde yo esté, dijo Jesús en el capítulo 14, también vosotros estéis. Tenemos que tomar en cuenta el contexto para darle la interpretación a la palabra. Fuimos predestinados para ser como su Hijo, pero fuimos escogidos por el Señor. Y usted sabe muy bien lo que dice San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 3, y los versículos que ya hemos leído. Ok. En el versículo, me quedan algunos minutos, en el versículo número 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, para santificación del Espíritu y obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, hablábamos acerca de la santificación la clase pasada. Hablábamos de la importancia de dejarnos guiar y gobernar por el Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu de Dios obre y opere en nosotros, seremos santificados, apartados ciertamente del pecado, apartados para su gloria, apartados para su servicio, para obedecer y para bendecir. Pero ¿qué tan importante es esta elección, santificación y salvación? Es tan importante que el apóstol Pedro habla de la Trinidad. Si usted puso atención, en el versículo número 2. En el versículo 2 menciona a las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Los tres se dedican a lograr nuestra salvación. El Padre nos escogió antes que nosotros lo eligiéramos a Él. Jesucristo, el Hijo, murió por nosotros, siendo aún pecadores. El Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos salvación y nos aparta, o sea, santifica para el servicio a Dios. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida para que sea una realidad esa santificación para el servicio a Dios. Entonces es muy importante que nosotros notemos que en esta salvación estuvo directamente Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Hemos sido salvos por gracia, pero estos dos aspectos que les hablaba de la gracia, hemos sido salvos por gracia, pero nos da el poder capacitador para vivir esta vida cristiana en este mundo porque hemos sido escogidos por Dios para ello, para obedecer y para servir, para ser un pueblo santo en medio de las tinieblas, para que seas luz en medio de la oscuridad, para que lleves la verdad y combatas la mentira, para que tu testimonio sea un referente, para que las personas puedan glorificar a Dios a través de tu vida. Entendamos la elección de Dios. Has sido escogido para obedecer, para servir y para amar. Muy bien. Aquí terminamos la clase.